En los domingos anteriores, hermanos, hemos estado hablando acerca de la autoridad del varón. Vimos algunos de los principios de la autoridad y también de su ejercicio. Y una de las cosas, hermanos, que en nuestra actualidad y sobre todo en la sociedad de nuestro tiempo más se opone a la autoridad del varón es lo que se conoce como el empoderamiento de la mujer. El empoderamiento de la mujer, como ustedes sabrán, es una frase muy popular en nuestros tiempos. Es el eslogan preferido de las candidatas, de los candidatos, pero sobre todo de las candidatas que hoy en día ya abundan a cualquier cargo público. Y es también el grito de batalla de los movimientos feministas de hoy en día, independientemente del ala que profese cada uno de estos movimientos, pues algunas mujeres feministas tienden a expresar que hay diferentes tipos de feminismo o de exigencias en los grupos feministas. Algunos tratan de deshacerse de algunas de las malas prácticas del feminismo, pero hermanos, como ya hemos visto en otras oportunidades, al final el veneno de Satanás tiende a llevar a todos hacia el mal. El empoderamiento de la mujer es incluso uno de los objetivos del Pacto Mundial de la ONU. Ustedes entren a la página de la ONU y del Pacto Mundial de la ONU y van a encontrar que el empoderamiento de la mujer es uno de los objetivos del Pacto Mundial y la razón por la que resuena hoy en día en nuestros países que forman parte de esta organización. Esto es, las Naciones Unidas están presionando a todos los países que forman parte de las Naciones Unidas para que prediquen e impongan estas filosofías en sus países y sobre todo en los que están en vías de desarrollo, esa expresión que se usa para decir o referirse a los países tercermundistas que según van ahí creciendo un poco o avanzando. Y hermanos, esta implementación de esta ideología es uno de los pagos que nuestros países deben dar a cambio de la promoción económica mundial, a fin de que los inversionistas de otros países y del mundo entero volteen a ver estos países. Una de las condicionantes es la aplicación de las políticas o de las ideologías que las Naciones Unidas imponen sobre los países sobre los que están afiliados. Pero, ¿qué es el empoderamiento? Bueno, una definición podría ser adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Y esta definición, hermanos, no me la he inventado yo. Es una de las definiciones más populares que ustedes pueden encontrar ahí en el internet y precisamente en los medios de empoderamiento donde se predica el empoderamiento y el feminismo. La adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. En el empoderamiento femenino, el mundo propone entonces que la mujer pueda tener el control sobre su cuerpo, por ejemplo. El mundo propone que en el empoderamiento la mujer puede tener control sobre su posición en la sociedad, en la economía, en la política y en la familia. Y todo esto por medio de una participación que se llama igualitaria con el hombre en todas estas áreas. Esto es, en el empoderamiento se pretende o se busca que la mujer tenga
poder y control sobre su cuerpo, sobre su posición en la sociedad, en la economía y en la política y en la familia también, por medio de su participación igualitaria con el hombre en todas estas áreas. Pero este movimiento, hermanos, tan exitoso en nuestro tiempo, no es para nada nuevo, sino que la idea de poder y empoderamiento es planteada desde el principio a la misma madre de la raza humana, a Eva. Acompáñenme a ver esta porción en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, vamos a ver, hermanos, la primera vez que Satanás planteó la idea de poder y empoderamiento a la mujer. Y así, con la ayuda del Señor, vamos a ver el empoderamiento de Eva y el espíritu afable y apacible. Dice Génesis 3:1: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta allí. Hermanos, en la propuesta que Satanás hace a la mujer de seréis como Dios, estaban comprendidas muchas implicaciones en que la mente prodigiosa de Eva seguramente sí entendió. Probablemente nosotros no podamos entender muchas de las implicaciones que esta frase contienen y significaban para Eva, pero seguramente Eva lo entendió, pues sabemos, hermanos, que Adán y Eva poseían unas mentes prodigiosas debido a la ausencia del pecado. Y la idea entonces quedó sembrada en el corazón de Eva. Y en la búsqueda de alcanzar tales beneficios, como sabemos ya, ella pecó y arrastró consigo a toda la raza humana. Satanás solamente tuvo que plantear la idea: mira, tú puedes ser como Dios. Dios no había escondido estas cosas acerca del conocimiento del bien y del mal, pues Dios llamó a ese árbol así y dijo al hombre que no comieran de él. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no comerán jamás. Del árbol del conocimiento del bien y del mal ustedes no deben comer. Dios no había escondido información. Pero el enemigo, astuto precisamente como la serpiente, viene y le plantea la idea a Eva. ¿Sabes? Dice el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Así entonces, la idea que quedó en la mente de Eva fue: puedo ser más que lo que soy. Puedo tener más control, conocimiento y poder que el que tengo. ¿Será que entonces, si soy como Dios, entonces
Dios es mayor que Adán. Entonces ya no tengo que estar bajo Adán. ¿Me estoy explicando? Había muchas implicaciones en esa expresión. Seréis como Dios. Si soy como Dios, entonces no tengo que preguntarle a nadie. No tengo que sujetarme a nadie. No tengo que obedecerle a nadie. Puedo saberlo todo. Seré independiente. Y podré tener control sobre todas las cosas que yo quiera. ¿No les suena eso, hermanos, a la idea de empoderamiento de nuestro tiempo? ¿No está ocurriendo lo mismo hoy en día con las hijas de Eva? ¿No estaremos entonces a punto de ver cómo la historia se repite? Porque cuando Eva, al analizar las implicaciones de estas cosas, ¿o piensan ustedes, hermanos, que Eva solamente oyó y dijo, cuando la serpiente le dijo, ándale, ve y come, dijo, bueno, está bien, y fue y comió? Se puede decir que la mujer más inteligente de toda la tierra, ¿ustedes creen que hizo algo así? No, evidentemente lo meditó, evidentemente lo razonó, y en ese razonamiento encontró que ella podía tener muchas de las libertades y de la independencia y del control sobre sí misma y sobre todo lo demás que no tenía en ese momento, y que Satanás le dijo, mira, puedes tenerlo. Entonces fue, comió y asimismo dio a su esposo. En eso de dio a su esposo también hay muchas implicaciones, hermanos, muchas cosas que podemos derivar de esa situación, pues el texto no nos dice obligó a su esposo a comer, pero tampoco nos dice cómo logró que Adán comiera. Pero hoy en día, hermanos, estamos en una situación muy semejante, y el empoderamiento de la mujer, las ideas que el enemigo ha sembrado, están siendo abrazadas y recibidas con los brazos abiertos por toda mujer en la tierra. Y una vez que Eva comió, con ella y junto con Adán, ciertamente, nos arrastró a todos, a toda la humanidad, hermanos, a un pecado terrible, a la perdición. Y a partir de ahí, hermanos, es que conocemos como la caída del hombre. Yo me pregunto, ¿no estaremos, hermanos, a punto de ver alguna cosa así de grande cuando todo el mundo abrace estas cosas, las beba y las practique como una realidad? La artimaña que le funcionó a Satanás en el principio es esencialmente la misma que está proponiendo ahora, 4000 años después. Pues debemos reconocer que Satanás ha sido el creador y el instigador tanto del escenario como de la percepción moderna de desigualdad de género. Satanás ha sido el creador y el instigador del escenario, así como de la percepción moderna de la desigualdad de género. En otras palabras, hermanos, Satanás fue el que inculcó el machismo. Satanás y el pecado llevaron al hombre a todas esas historias de abuso que se esgrimen en el feminismo. Satanás llevó al hombre a someter inapropiada e injustamente a la mujer. Satanás produjo todo ese escenario de pecado y luego fue y le susurró a la mujer, mira qué malo está haciendo el hombre contigo, deberías liberarte. ¿Sí me explico? Qué trampa, hermanos, tan macabra es esa. Ha sido el enemigo de nuestras almas el que
aliándose con el pecado y las corrupciones del hombre que se ha apartado de Dios, ha auspiciado toda la crueldad y la maldad del machismo que hemos visto a lo largo de la historia. Y ha sido él mismo quien ha propuesto una salida igualmente pecaminosa, el feminismo. Pues, hermanos, ya que él ha creado todo el escenario, él también, para aparecer como héroe incluso, ha producido y ha propuesto también una salida. ¿Sabes cómo puedes liberarte? Así, así, así y así. ¿Sí me explico? Porque, hermanos, todo este movimiento rampante del feminismo no viene de la Escritura, no viene de Dios. Aunque muchas, incluso mujeres que se digan cristianas, pretendan decir que los principios básicos del feminismo concuerdan con la Escritura, no podemos afirmar que eso sea así, hermanos, totalmente. Y ellas ignoran que ya que no viene de Dios esta solución, entonces, ¿de quién va a venir? Si no viene de Dios, ¿de quién viene? La desgracia del feminismo es que no ha buscado en Dios la respuesta a sus inquietudes, sino en el hombre, en el gobierno, en el mundo entenebrecido y controlado por Satanás. Y deben saber que Satanás nunca da un dulce sin veneno. Satanás nunca da un refresco sin ponzoña. Satanás nunca dará un derecho sin podredumbre. Nunca dará un derecho sin la semilla de la destrucción incrustada allí en medio. El grave pecado del feminismo es que no ha buscado en Dios la respuesta a sus inquietudes, sino que ha corrido al mundo. Como ya hemos visto, ese es, por ejemplo, uno de los principios de la maldad de la brujería. ¿Cuál es el principio de la maldad de la brujería? Que el hombre va y busca respuesta a lo que quiere saber. ¿En dónde? En donde sea que no es Dios. Entonces, ha buscado respuesta en el hombre, en el gobierno y en un mundo cristiano basado en la palabra de Dios, con legisladores creyentes que toman la Biblia como base para establecer la ley. No, hermanos. Un gobierno corrupto, entenebrecido y controlado por Satanás. En ese sentido, el feminismo y todos los demás movimientos ideológicos, pues, por más sinceros que sean, han vendido su alma al diablo a cambio de derechos infectados con la corrupción del pecado. Han vendido su alma al diablo a cambio de algunos derechos que Satanás les va a dar, pero ya infectados y corrompidos con la podredumbre del pecado. Pues como les decía, Satanás nunca va a dar un dulce sin veneno, nunca va a dar un refresco, es decir, algo refrescante que traiga alivio sin veneno. Dejen de pensar que Satanás es bueno. Yo sé que nadie lo dice, pero cuando pensamos que algo que viene de Satanás puede llegar a traer algún bien, ¿qué estamos diciendo? Cuando podían más bien haber ido a Dios por guía y ayuda. Pero la verdad es que sus rebeldes corazones prefirieron la dulce corruptibilidad del pecado en vez de ir a Dios
por respuesta. La trampa del diablo, pues, consiste en el cuestionamiento de las capacidades de la mujer en el área intelectual. Esto es, el diablo ha tendido una trampa a la mujer y le dice: el hombre piensa que tú eres tonta y que no piensas. Y le ha tendido una trampa para que piense que esto es así y que entonces busque liberación en toda forma que pueda. En cierta publicación feminista se expuso y decían, cito: debemos posicionarnos y mostrarle al mundo que podemos ser científicas, deportistas, presidentas, arquitectas, astronautas, sin que haya desigualdades y discriminaciones. Si notan ustedes, prácticamente todas estas actividades, hermanos, son actividades del orden intelectual. ¿Pueden ser todo esto? Oh, claro que sí pueden. ¿Tienen la capacidad mental para hacer todo esto? Claro que la tienen. La pregunta no es si poseen tal capacidad, sino si acaso son llamadas a algunas de estas labores. ¿Sí me explico? En eso consiste la trampa, el engaño, en que Dios no dice, ni la Escritura dice, que la mujer no posea la capacidad mental para tal cosa. No, pues la posee. La pregunta no es si posee la capacidad, la pregunta es si ha sido diseñada para eso, si son acaso llamadas a hacer tales labores. ¿Me explico? No es un asunto de capacidad en este caso. Satanás susurró al oído de Eva la idea de que, siendo como Dios, ya no necesitaría estar bajo la autoridad de Adán, para que entonces a través de él pudiera conocer el bien y el mal. La idea que le susurró es que ahora ella poseería el poder de la independencia para no necesitar nada ni nadie. De entrada, tan solo en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Pues Satanás le dice: mira, ya no vas a necesitar de Adán, vas a ser como Dios. Vas a tener el poder y el control. Y así el enemigo de nuestras almas ha logrado engañar a la mujer de la sociedad incrédula y enfrascarla en una búsqueda de ser como el hombre y no en una búsqueda de ser como la mujer debe ser. Miren, hermanos, cómo Satanás ha logrado engañar a las mujeres de nuestro tiempo y las ha puesto a correr en una carrera en búsqueda de ser igual o de hacer lo mismo que el hombre, de ser como el hombre. Las ha enfrascado en una carrera por ser hombres y no por ser mujeres. Las mujeres empoderadas de nuestro tiempo no solo se conforman con realizar los mismos trabajos y tareas que el hombre hace. Pues, hermanos, como les decía, cuando Satanás da un dulce, nunca lo dará sin veneno. Cuando Satanás da un privilegio o un aparente derecho, siempre trae consigo la corrupción y la podredumbre. De tal manera que las mujeres no es que se conforman solo con la igualdad de tener los mismos empleos y los mismos sueldos. Esto trae consigo todo un bagaje de ideologías, pues estas mujeres ahora también
no solo han buscado eso, sino que enseguida rechazan los roles y modelos que ellos llaman tradicionales y religiosos sobre la familia, la sociedad y hasta la iglesia para establecer los suyos propios. ¿Por qué? Porque cuando echan de lado los roles en la familia, en la sociedad y en la iglesia, ¿cuáles vamos a poner ahora? Pues los que yo creo que deben ser. ¿Sí me explico? Yo estoy diciendo, esos están mal, ok, los quitamos, ¿y ahora cuál ponemos? No, pues este. ¿Me explico? ¿De dónde viene? De la mente y del corazón del hombre. Estas mujeres empoderadas rechazan también ahora entonces las labores domésticas. Y esta palabra, hermanos, ya para ellas es algo que retiñe sus oídos. Hoy en día ya decirle a una mujer moderna, oye, labores domésticas, no, hermanos, es un escándalo. Ustedes recordarán a un cierto cantante mundano que sí, en una forma grosera y en una forma malvada, dijo que las mujeres tenían que irse a algo así como agarrar un trapeador o escoba, ¿sabe qué? No, hermanos, le llovió hasta que lo hicieron que se disculpara. Eso retiñe los oídos de esta sociedad feminista. Pues se sentían oprimidas, según ellas, y forzadas a este tipo de actividades. Esas mujeres empoderadas ya no se conforman, pues, y no se conformarán con realizar los mismos trabajos y tareas que el hombre, sino que también, junto con ello, rechazan toda idea de sujeción al hombre o a su esposo, sobre todo. Primero decían que se sentían esclavizadas al esposo y luego de su empoderamiento dicen, no, yo soy una mujer libre, soy una mujer independiente, soy una mujer poderosa. No necesito de un hombre para que me haga feliz, yo no necesito de un hombre para salir adelante, no necesito de un hombre para esto, no necesito de un hombre para aquello, no necesito de un hombre para nada. Y ahí las oímos decir cuando se confrontan con sus propios novios o maridos, es que no puedes con una mujer fuerte como yo. ¿Y qué es lo que quieren decir con una mujer fuerte? Lo que quieren decir en realidad es que no puedes con una mujer que no está bajo la autoridad de nadie. Una mujer que no está dispuesta a sujetarse a nadie. Una mujer que, según ella, no necesita de nadie para salir adelante y que no le va a rendir cuentas a nadie. Esas mujeres empoderadas, pues, como les he estado diciendo, no solo se conforman con realizar los mismos trabajos y tareas que el hombre y ganar los mismos sueldos por ello, sino que ahora también entonces dicen, es mi cuerpo y yo decido. Yo decido si quiero tener hijos o no quiero tenerlos. Lo que tú quieras no me interesa. Y de ahí vienen entonces a continuación todas las ideas del aborto y cuánta cosa. Estas mujeres ya no quieren tener hijos porque eso estorba su desarrollo personal. Y dicen, no, es que si tengo mi hijo, ya no me voy a poder desarrollar profesionalmente, ya no voy a poder desarrollarme al grado de comprar mi propia casa, mi propio carro, mi propio todo, porque un hijo me va a estorbar para todo esto. Entonces, hay que abortarlo, dicen.
Esa mujer empoderada proclama su independencia y liberación personal, financiera y emocional. Y dice, no necesito de nadie más que de mí misma para salir adelante. Y el gobierno ha auspiciado todo esto con todos esos programas sociales de las mujeres solteras y que tú eres la madre del hogar o padre del hogar o quién sabe cuánta cosa dicen, diciéndole tú no necesitas del hombre. ¿Se fijan el regalo que da? Sí, te voy a apoyar económicamente, ahí te va, y qué bueno, ese apoyo es bueno, ¿no es así? Que se apoye a las personas que tienen necesidad, pero Satanás da algo y obviamente también sus seguidores dan algo sin veneno. ¿Dónde está el veneno? Le están enseñando, no necesitas de un hombre. Tú puedes ser padre y madre a la vez. Y eso es imposible. Estas mujeres empoderadas rechazan pues toda idea de autoridad, catalogándola como autoritarismo o machismo. Ya llega un momento en el que se genera una especie de paranoia y cualquier cosa que suene a autoridad, ya rápidamente los van a señalar como machismo, rápidamente van a despertar para decir eso no está bien, eso es autoritarismo. Y ahí tienen ahora todos esos movimientos sociales tratando de quejarse porque los policías tratan de controlar o suprimir todas las manifestaciones, esas alocadas donde se manifiestan y andan haciendo destrozos y pintando y rompiendo cuanta cosa. Llega la policía y los quiere agarrar para que no sigan rompiendo la puerta del Palacio de Gobierno y dicen, eso es autoritarismo. ¿Eso es autoritarismo? No, es el ejercicio de la autoridad contra la rebeldía. Lo que pasa es que la rebeldía va a acusar todo tipo de supresión de su rebeldía como autoritarismo. Noten pues que estas ideas feministas centran su atención en su propia felicidad y en su propia satisfacción. Y notemos cómo estas ideas, pues, feministas empoderadoras del mundo impío están llenas de antropocentrismo y humanismo. Y aún más, muchas de ellas son propias de la mujer rencillosa y rebelde que es fuertemente condenada en la Escritura. Si ustedes luego en su casa analizan todos estos puntos que les he expresado, ustedes van a encontrar, hermanos, un claro antropocentrismo. El hombre pensando en sí mismo solamente, pensando en su propia libertad, entre comillas, libertad para hacer lo que quiera, y un humanismo que es aparcero con estos deseos que incluso en muchas ocasiones se desvían hasta la anarquía. Y muchas de estas conductas, hermanos, no son de derecho legítimo, sino una conducta de la mujer rencillosa y rebelde que no está dispuesta a tomar el lugar que Dios estableció. Pero ¿es ese el propósito para el que Dios diseñó a la mujer? ¿Es este el carácter que Dios determinó que habría de manifestar la mujer? ¿Es este el modelo correcto o bíblico de filosofía y conducta que debe manifestar la mujer? Miren lo que dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4. Acompáñenme rápidamente a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor.
hablando el apóstol Pedro a las mujeres, dice en el verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El apóstol nos dice, pues, entonces, hermanas, que de nada sirven los adornos de oro, ni los lindos peinados, ni los elegantes vestidos, por más caros que sean, si la que los lleva puestos es una mujer rencillosa y rebelde. De nada sirven los adornos que se ponga, dice el apóstol. No se atavíen con esas cosas, dice, más bien vístanse de estas otras de manera interna, en el corazón. Noten cómo dice del corazón y no dice de los dientes para afuera. Como si dijera, pues háganlo aunque no les guste. No, hermanos, no, dice del corazón. Y eso de háganlo aunque no les guste, entonces ya no es del corazón. Esto ya sería externo, ¿no es así? Ya no sería interno, ahora ya sería externo. ¿Sí me explico? Pues ya nos dice la Escritura que vana es la hermosura, dice el Proverbio 31:30, cuando quien la porta no posee un espíritu afable y apacible. De nada sirve cuando quien porta ese bello cascarón no posee un espíritu afable y apacible. Alguien usó esta expresión, se oye muy feo, pero decía, es como un huevo podrido. Por fuera está blanco, se ve bien, se ve bonito, pero no vean lo que tiene adentro porque es insoportable. El amargo contenido para la vida de su esposo seguirá siendo el mismo, solo que en un hermoso cáliz de oro. ¿Se acuerdan que veíamos hace unos días, unos domingos, cómo pues la esposa está dispuesta por Dios, es decir, está puesta para ser la felicidad más grande del esposo en la tierra? Pero si no posee este espíritu afable y apacible, si no posee un espíritu rencilloso y rebelde, se convierte en el más amargo cáliz que tiene que beber un hombre en esta tierra. No hay cosa más amarga que una mujer rencillosa y rebelde en esta tierra. Igualmente consumirá la vida, el corazón y el ánimo de su marido, como enseña Proverbios capítulo 12, versículo 4. Y el apóstol nos dice, hermanas, no deben ustedes vestirse con un atavío externo, sino con uno interno, que en el corazón haya un incorruptible ornato. Noten que dice incorruptible, o sea que no es fingido, que no es chafa, que no es algo temporal, sino que es algo permanente, sólido y que no se corrompe. ¿Y cuál es este adorno sólido, firme, permanente, que no se corrompe? Un espíritu afable y apacible.
Yo sé, hermanas, que ustedes nunca vieron en sus casas paternas un modelo de una cosa como esa. Yo sé que ustedes en sus casas paternas nunca vieron un espíritu afable y apacible y que crecieron en un entorno más bien de matriarcado. Yo sé que ustedes crecieron más bien viendo y aprendiendo de sus madres cómo se le disputaba la autoridad al marido. ¿Sí o no? Ustedes crecieron y aprendieron de sus madres a ver cómo se le reñía al marido. Crecieron aprendiendo cómo se le irrespetaba. Crecieron aprendiendo cómo se le ponía al tú por tú con su marido. Y crecieron aprendiendo cómo ponerse bravas con él y cómo salirse con la suya. E incluso tal vez algunas de ustedes recibieron hasta consejos de su mamá. Mira, hija, hazle así. No te dejes, hija. Tú contéstale de este modo. Y si no, hazle así. No le des esto, no le des lo otro. Y vas a ver. ¿No es así? Yo sé que ustedes, en ese sentido, cuando yo les digo, hermanas, ustedes tienen que desplegar un espíritu afable y apacible, es como si les dijera, hermanas, ustedes tienen que desplegar una cosa astrofísica espacial que ni idea, quién sabe qué cosa será eso. ¿Sí me explico? Sé que a muchas de ustedes les enseñaron a ser esposos y no esposas. Pues a muchas de ustedes les enseñaron a ejercer autoridad y a actuar como hombres rudos, en vez de haberles enseñado a actuar como mujeres tiernas y gentiles. Porque hoy en día, incluso, eso está de moda. Enseñar a las niñas a ser mujeres rudas, fuertes y bravas. Que salgan solas por sí mismas, que no necesiten de un hombre para nada. Y eso ya se venía gestando cuando ustedes eran niñas. Y así aprendieron también de sus madres. Sus madres les enseñaron, desafortunadamente, con su ejemplo y a veces con muchas enseñanzas, a ser esposos, no esposas. Les enseñaron a ejercer autoridad, no a sujetarse. Ustedes se ponían bravas con sus hermanos y tal vez hasta se agarraban a golpes con ellos, y por lo general, ¿quién salía ganando? Es decir, ¿a quién regañaban menos? ¿A quién le daban la razón? Y el otro tal vez hasta lo regañaban. Ya sabes que no le debes de pegar a una mujer. ¿Sí o no? Esas son cosas de las que debemos avergonzarnos en vez de celebrar o recordar. Pero hermanas, ustedes deben recordar que en el cristianismo, hay que desaprender lo pecaminoso y aprender lo santo. En el cristianismo hay que desaprender lo pecaminoso y aprender lo santo. En el cristianismo hay que mortificar el pecado y alimentar la piedad y santificación en nuestras vidas. No es que ya venimos así, ya nos enseñaron así, pues bueno, ni modo, pues ahora ¿qué hacemos? Pues ahora hay que desaprenderlo. Ahora hay que mortificarlo y aprender lo que la Escritura enseña y obedecerlo. Y deben saber también, pues, que el espíritu afable y apacible de entrada, lo primero que deben saber es que el espíritu afable y apacible
es lo opuesto al espíritu rencilloso e iracundo. El primer principio que deben saber para entender qué es un espíritu afable y apacible es esto. El espíritu afable y apacible es lo opuesto al espíritu rencilloso e iracundo. Y esto no se trata entonces de dar unos cuantos pasos en pos de la cordura, sino de una conducta radicalmente opuesta. Voy a repetir eso, hermanas, porque es muy importante. No se trata de que demos unos cuantos pasos en pos de la cordura y digamos, entonces ya dejé aquel espíritu de hombre que me habían enseñado. Ya con eso yo creo que ya está bien. No, hermanos, no es suficiente con dar unos cuantos pasos en pos de la cordura, sino es una conducta radicalmente opuesta. Que tendremos que pasar de ser una fiera brava, rugiendo por toda la casa, a ser una dócil y gentil paloma, como nos enseña Cantares, capítulo 5, versículo 2, donde la esposa, la mujer, es comparada con una paloma. ¿Cuántos han visto una paloma rugir? ¿Cuántos han visto una paloma brava, peleonera, alegando con el león? Pero ¿cómo es un espíritu afable y apacible? La palabra que se tradujo como afable es la palabra griega praus, que solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En la primera de ellas es en Mateo 21:5 y se aplica 2 veces al Señor Jesucristo y es traducida como manso. Mateo 21:5 es aquel texto cuando nuestro Señor Jesucristo, se cita al profeta cuando dice que nuestro Señor Jesucristo viene, dice, aquí tu rey viene manso y humilde, sentado sobre un pollino o un hijo del asna. Es la misma palabra manso, es la misma palabra que existe en nuestro texto. El espíritu afable, pues, es un espíritu manso. Desplegar un espíritu afable es tener un espíritu manso, esto es, que es inofensivo, que es dócil, que es humilde y paciente. Pues otra vez noten la figura que nos da el texto de nuestro Señor Jesucristo. He aquí viene tu rey. ¿Cómo esperaban los hombres un rey? Pues bravo, fuerte, imponente, dominando. Pero dice, viene manso, sentado sobre un pollino. Noten entonces, hermanos, el contraste. Que este rey viene inofensivo, dócil, humilde, paciente. Así pues, el trato y la vida misma de ustedes, mujeres, con sus maridos, debe ser inofensivo, debe ser dócil, debe ser amistoso, debe ser cariñoso y tierno. Esas son algunas de las características del espíritu afable y apacible. Y esas son algunas de las formas en las que ustedes han de desplegar ese espíritu con sus maridos. Su conducta ha de ser inofensiva, dócil, amistosa, cariñosa, tierna,
No como que si su marido tiene otro hombre a un lado de él, igual de rudo, igual de bravo, igual. ¿Sí me explico? ¿Dónde están aquellas mujeres dóciles y apacibles que deseaban agradar a sus maridos, como dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 34? Cuando no lo busquen, cuando la Escritura nos dice que las casadas han de buscar y preocuparse por agradar a sus maridos. ¿Dónde están aquellas mujeres dóciles y apacibles que buscaban obedecer la palabra de Dios? Y que, pues, ahora sí que tal vez el ejemplo más medianamente cercano que podamos tener serán las mujeres cristianas en los 50 en nuestro país, en el país vecino del norte, en los Estados Unidos. Que buscaban y deseaban agradar a sus maridos, que se esforzaban por agradar a sus esposos. Y por qué no decirlo también, pues el texto también habla de los esposos a las esposas. Hoy en día más bien solemos ver mujeres rudas que ya no están dispuestas a dar nada si no reciben lo que quieren a cambio. Que ya no están dispuestas a hacer ningún cambio en su apariencia o en su conducta, porque el diablo les susurró al oído y les dijo: si te ama, que te acepte como estás. Si te ama, que te acepte como eres. No cambies nada. Así como estás, estás bien. Si te ama, que se aguante. Y hermanos, eso puede sonar razonable cuando pensamos y decimos: entonces no me debe de aceptar. Oh, claro que le debe de aceptar, hermanos. Pero aquí lo que estamos señalando es esa conducta de no cambio, que me quiera como soy. Así soy yo y así me moriré. Y lo mismo hace el hombre. Así soy yo de cochino, yo no me baño. Así soy yo de bravo, no voy a cambiar. Que se aguante. ¿Vea que se dan cuenta que es lo mismo? Tal vez la esposa le ha dicho: oye, pues báñate cuando, no sé, cada esto, lo otro, cuando te acerques a mí, lávate los dientes, no sé. Y él: no, así soy yo. Si me quieres, acéptame como soy. Vea que ahí sí tiene como que les da más sentido. Pero miren lo mismo al revés. Pues esa es una de las ideas que propone el feminismo y que está corriendo hoy en día. Tú eres perfecta como eres, eso es lo que están diciendo. No tienes nada que cambiar, todo el mundo tiene que cambiar y aprender a quererte como eres. ¿Es eso así cuando esa situación es de una conducta? No, hermanos. Creo que hemos oído demasiados discursos feministas que nos han instruido diciendo: no le hagas caso. Tú mereces todo el amor del mundo. Nadie tiene derecho a pedirte que cambies nada. Tú eres perfecta así como eres. De hecho, esa es la idea. Por esa razón, hermanos, y sin entrar en temas polémicos, por esa razón hoy en día ya se están poniendo todo tipo de personas en las portadas de las mejores revistas, y no quiere decir que no deba hacerse, pero ahora eso, hermanos, es ese movimiento de tienes que aceptarme como soy y como me veo y no pienso cambiar nada.
Cuando la Escritura nos dice que la esposa se preocupa por agradar al esposo y el esposo se preocupa por agradar a la esposa. ¿No te gusta, esposa, esta colonia que me pongo? Bueno, voy a buscar una que te agrade. ¿Sí me explico? Pero hemos oído, como les decía, demasiados discursos feministas en los que, por ejemplo, hoy en día se instruye a la mujer y se le dice: no le hagas caso al hombre, no es cierto lo que dice, el hombre no es sincero, el hombre solo piensa en sí mismo, todos son iguales y cuánta cosa, y se los hemos creído. Nótenlo en ustedes mismas, analícenlo en ustedes mismas. ¿No será que ustedes, oyendo todas estas cosas, se han tragado esos discursos y han dicho, y han mirado a su esposo para decir: sí, es cierto, nomás piensa en él? Ahora, que lo esté haciendo de manera legítima, eso es otra cosa. Pero lo que estoy señalando es esa disposición inclinada a siempre pensar así, a no darle el beneficio de la duda. Pueden imaginar ustedes a Cristo diciendo: para mí que Pedro lo dice nomás porque quiere ser líder. ¿Se imaginan a Pedro, al Señor hablando así? ¿Se imaginan al Señor pensando y diciendo: se me hace que Zaqueo me está invitando a su casa porque quiere algo? Esto es plan con maña. ¿Estaría el Señor pensando así? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo estaba pensando así? Pero así nos enseñó Satanás a pensar en el feminismo. Y Cristo conocía los pensamientos de verdad de todos ellos. Ustedes no los conocen. Cristo sí los conocía y aún así fue a su casa. El enemigo de nuestras almas se ha encargado de sembrar sospechas en el corazón de la mujer incrédula. No sean ustedes también engañadas, porque el mismo resultado que logró con la mujer incrédula lo obtendrá con ustedes. Si no se mortifican las malas sospechas de sus pensamientos y de sus corazones, obtendrá el mismo resultado con ustedes: una vida infeliz. Y queriendo mejor irse a otro lado. ¿No dice primero a los Corintios 13:4 que el amor todo lo cree? Y si ustedes tienen un esposo o un cristiano por esposo, ¿no debieran creerle? Sobre todo. Pero noten cómo los pensamientos que sembró Satanás se buscan imponer sobre todo eso. Hermanas, no olviden que el feminismo rampante odia al varón, aborrece al varón, y ustedes no pueden aceptar sus ideas. Ustedes no deben adoptar sus premisas, sus presuposiciones y sus conceptos sobre el hombre. Mientras la mujer afable y apacible conoce y reconoce el propósito de Dios para con ella y le complace obedecerlo. ¿Dónde están aquellas mujeres que se esforzaban en entender el lenguaje y la personalidad de sus maridos y estaban dispuestas a aprender a tratar con ellos? Estaban dispuestas a aprender el lenguaje o la forma, la personalidad de sus maridos y aprender a tratar con ellos. Sin ofenderse,
sin ponerse como gato boca arriba. Y los varones también. Pues el mandamiento a agradar a los esposos también es dado a los esposos de agradar a sus esposas. Los varones que buscaban esforzarse por entender a sus mujeres, por entender la personalidad de sus mujeres y estar dispuestos a aprender a tratar con ellas. No esa actitud de ahora cambias para que yo haga lo que a mí me parece que se debe de hacer. Hoy en día se vive un egoísmo inadaptable, adoctrinado y auspiciado por el enemigo de nuestras almas a través del cine, la televisión y los movimientos sociales de nuestra época. Y la idea, como les decía, ahora es: no te adaptes, sé tú. Los demás se tienen que adaptar a ti. Eso no es lo que enseña la Escritura. Es: te tienes que adaptar tú. Y el esposo también se tiene que adaptar. Pero no pararse como el feminismo lo está haciendo ahora y decir: no me adapto. Debe haber pues mansedumbre, ese espíritu afable y apacible. Hermanos, tan solo decirlo como que da un aire de suavidad, ¿no les parece? Un espíritu afable y apacible. Deben saber, hermanas, que la mansedumbre no es ausencia de personalidad, sino, como alguien dijo, poder bajo control. Ese que iba montado sobre el pollino, ¿no tenía poder? ¿No tenía autoridad? Y por eso andaba así, no le quedaba de otra. ¿No? ¿O sí? Pónganse a pensar en eso. Cristo nuestro Señor montado sobre un pollino, ¿por qué? ¿Porque no tenía para un caballo? ¿Porque no podía venir con sus ejércitos? No, porque renunció a todo eso y escogió la mansedumbre. Por eso, la mansedumbre no es ausencia de personalidad, ni de autoridad, ni de inteligencia, ni de nada de eso. La mansedumbre es poder bajo control, bajo dominio propio. Es poder rendido a la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Era que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no tenía poder? Oh, claro que tenía. Pero lo había rendido todo y había rendido toda su autoridad para someterla bajo la del Padre. Eso es mansedumbre. Miren a Cristo. Eso es mansedumbre. Cristo tenía que tratar con las personas más insoportables, hipócritas y malvadas. El Señor Jesucristo sabía cuando iban a tentarle y le llevaban, por ejemplo, la moneda y le preguntaban: ¿a quién debemos dar tributo? ¿A César o a Dios? El Señor ya sabía exactamente lo malvado y perverso de los corazones de ellos. ¿Y qué hizo? Como ya sé que son malvados y perversos, no les contesto. ¿Dijo? Eso es mansedumbre. Por ello, la mujer más poderosa del mundo es la que se enseñorea de sí misma y de sus propias pasiones para rendirlas a la voluntad de Dios. La mujer más poderosa del mundo es la que se enseñorea de sí misma
y de sus propias pasiones para rendirlas a la voluntad de Dios. El espíritu que ha de mostrar toda esposa es, también vimos, apacible. No solo es afable, sino también apacible. Esto es, que tiene paz y vive en paz. Que no es rencilloso y peleonero, que no es desafiante y agresivo, sino que tiene paz y vive en paz. ¿Piensan ustedes que Mical tenía un espíritu afable y apacible? Ya vimos que la manera en la que expresa su molestia por la conducta del rey. ¿Cómo lo expresó? Con desdén, con desprecio, con sarcasmo, con burla. ¿Cómo saber si manifiesto un espíritu afable y apacible o un espíritu bravo y rencilloso? En primer lugar, por la manera que reacciona cuando las cosas no se hacen como usted las sugirió. Ahí es donde usted va a ver qué clase de espíritu tiene. ¿Sí me están escuchando las esposas? La forma en la que usted reacciona y responde. Cuando las cosas no se hacen como usted las sugirió. Reaccionar molesta o castigar con su actitud a su marido manifiesta un deseo interno de dominio. Dice el puritano Matthew Henry, la mansedumbre es la sumisión silenciosa del alma a la providencia de Dios revelada en nuestras vidas. El oficio de la mansedumbre es capacitarnos para gobernar nuestra ira cuando somos provocados, dice el puritano, y pacientemente soportar la ira de otros, de manera que no sea una provocación para nosotros. Eso es mansedumbre, nos dice el puritano. ¿Cómo saber si manifiesto un espíritu afable y apacible o un espíritu bravo y rencilloso? Pregúntele a otros, tal vez hermanos maduros de la iglesia, ¿qué está usted manifestando? Pregunte a sus hijos, pregunte a su marido. Pues es sorprendente el poder carnal y el dominio que llegan a tener algunas mujeres sobre sus maridos, aún en cosas más importantes como la decisión de una iglesia donde congregarse. Esto es, el esposo piensa y dice, yo creo que esa iglesia es bíblica, pero a la esposa no le gustó. Y entonces se dedica a hacerle la vida de cuadritos. Se dedica a quejarse todo lo que pueda y hacer todo lo que esté a su alcance para castigarle con su conducta y con su actitud hasta que él se canse y se harte y diga, está bien, vamos a la que tú quieres ir. Ahí está una mujer dominante, una mujer que no tiene un espíritu afable y apacible. Evidentemente estamos hablando de un esposo que ha discernido con sabiduría, ¿verdad? Y que esta mujer lo que está buscando más bien es una iglesia que sea más cómoda, donde ella se sienta más feliz, donde están sus amigas, donde pueda tener más actividades sociales y pueda andar más en el chisme con quien sea. Pero cuántas mujeres han instigado, por no decir que hostigado a sus maridos para moverse a iglesias menos bíblicas porque allí se tolera algunos pecados que a ella
está acostumbrada o un cierto feminismo, como en cierto lugar, cierta familia que llegó a la iglesia, se estaba hablando a los matrimonios, a las esposas, y bueno, el esposo había determinado que esa era una buena iglesia, y el día que llevó a su esposa se habló sobre las responsabilidades de las esposas y ya no volvieron. ¿Qué creen que pasó allí? ¿Había una mujer afable y apacible? Miren pues que todo lo que hagan sea con mansedumbre. Miren que siempre que respondan lo hagan con mansedumbre. Miren que todo lo que hagan lo hagan con amabilidad y mansedumbre. Por último, quiero decir que la mansedumbre no es una cualidad solo requerida de las mujeres para el trato con sus esposos o con sus esposas, sino también es algo requerido también a los varones. ¿O acaso solamente las hermanas deben manifestar mansedumbre y los varones no? En ninguna manera. Todos somos llamados a ser como Cristo, a mostrar mansedumbre, a no ser iracundos, a no ser malvados, a no ser crueles, sino mansos y humildes. La mansedumbre, recuerden, varones, no es ausencia de autoridad, sino es autoridad bajo control de sus propias pasiones y emociones. Miren pues a Cristo el Salvador. Él es el ejemplo perfecto de la mansedumbre. Oremos al Señor.